buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos a este espacio informativo mirando de nuevo a las últimas horas pendientes del choque entre Donald Trump y Vladimir Putin. Enseguida les contamos el misil secreto por parte de Rusia, la alerta nuclear en Ucrania o también la seguridad en Estados Unidos con altos cargos del gobierno recluidos en bases militares. Pero antes vamos a mirar a la última hora que nos lleva a España. Les contamos que un militar ha fallecido y al menos otro ha resultado herido de gravedad este viernes, hace apenas minutos, tras una deflagración en el campo de maniobras Álvarez de Sotomayor de Viator en Almería, es lo que apunta la agencia EFE según fuentes cercanas al caso. Por su parte, fuentes del 112 de Andalucía han concretado que sobre las 11 horas se ha recibido en el teléfono único de emergencias la primera llamada que alertaba de una posible deflagración en estas instalaciones anexas a la base Álvarez de Sotomayor, sede de la Legión. Desde el centro coordinador se ha dado aviso a bomberos de Almería, policía local de Viator, Guardia Civil y miembros del 061 que han desplazado un helicóptero hasta la zona. La Guardia Civil permanece en el lugar de los hechos intentando esclarecer lo ocurrido. Las primeras hipótesis apuntan a la detonación de un artefacto explosivo, si bien desde la Brigada de la Legión no han confirmado todavía este extremo. Pendientes de España y con el foco puesto en Donald Trump, el presidente de Estados Unidos celebraba los grandes acuerdos comerciales que ha logrado en su gira asiática. Dice que ha conseguido grandes acuerdos comerciales y relaciones a largo plazo. Dice que el dinero está fluyendo hacia su país gracias a los aranceles. Agradecía a los líderes de China, Japón, Malasia, Corea del Sur, Australia o Vietnam por las reuniones. Trump y Xi alcanzaban un acuerdo sobre minerales y aranceles en su reunión en Corea del Sur. Tras meses de tensiones, Trump anunciaba, después de mantener su reunión con Xi Jinping, que iba a reducir los aranceles del 20 al 10% sobre el gigante asiático. On fentanyl, we agreed that he was going to work very hard to stop the flow. You know, it's a very complex subject because it's used for lots of different reasons, including anesthetics and things. But he's going to work very hard on it, precursors, and I think you're going to see some real action taken. I've agreed, as you know, I put a 20% tariff on China because of the fentanyl coming in, which is it's a big tariff. And based on his statements today, I reduced it by 10%, so it's 10% instead of 20% effective immediately. I believe he's going to work very hard to stop the death. Al rebajar esa sección de los aranceles, los gravámenes totales que Estados Unidos mantiene sobre China bajan del 57 al 47%, junto con la reducción de los aranceles al 10% por el compromiso de Xi de reforzar los controles sobre este opioide. Trump también revelaba que se alcanzaron acuerdos para que China retome las compras de soja de Estados Unidos, que había sido suspendida por la guerra comercial. Según el secretario del Tesoro, Scott Bessent, Washington venderá a Pekín 12 millones de toneladas de soja este año y 25 millones de toneladas anuales hasta 2028. Trump también destacó que ya no hay más restricciones a las tierras raras, cuyas exportaciones han sido limitadas por China en el marco de la guerra comercial. Now every year we'll renegotiate the deal, but I think the deal will go on for a long time, long beyond the year. We'll negotiate at the end of the year, but all of the rare earth has been settled, and that's for the world. I mean, you know, worldwide. This, I guess you could really say this was a worldwide situation, not just a U.S. situation. So we continue to produce the rare earths and buy the rare earths and everything else, you know, when you see from other countries. But China is, that whole situation, that roadblock is gone now. There's no... El republicano lamentaba que sí haya estado comprando petróleo de Rusia desde hace mucho tiempo, pero decía, aún así nos va a ayudar y vamos a trabajar juntos sobre Ucrania. Precisamente el presidente chino subrayaba la necesidad de apoyar el desarrollo abierto de las cadenas de suministro. Pedía que se salvaguardara el sistema de comercio multilateral. Decía, debemos unirnos en lugar de separarnos y fortalecer nuestros lazos en lugar de romperlos. Lo que apuntaba en la cumbre de líderes de la APEC en Corea del Sur. Instaba a las economías del foro, integrado por 21 miembros, a colaborar para ampliar los intereses comunes, impulsar la transformación digital y ecológica del comercio y promover un desarrollo universalmente
beneficioso e inclusivo. Dice que la situación internacional es fluida y turbulenta. La región Asia-Pacífico se enfrenta a crecientes incertidumbres y factores que pueden desestabilizar su desarrollo. Cuanto más agitadas sean las aguas, más debemos unirnos. Es lo que decía Xi un día después de alcanzar una tregua comercial con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Volvemos a mirar precisamente a Estados Unidos y es que Donald Trump abría la puerta este jueves a reanudar inmediatamente las pruebas de armas nucleares después de 3 décadas sin hacerlo. Aunque después matizaba sus palabras, Trump precisaba que esta idea de reanudar las pruebas pretende conseguir la desnuclearización y sumar a China a las negociaciones de los tratados de no proliferación con Rusia. Rebajaba así la importancia tras ser preguntado por los periodistas por la opción de que estas pruebas eleven el peligro nuclear en el mundo. Dice Trump que hay otros países haciendo pruebas y que Estados Unidos también debe estar en alerta. Escuchamos el mensaje de Trump. It had to do with others. They seem to all be nuclear testing. We have more nuclear weapons than anybody. We don't do testing. We've halted it many years ago. But with others doing testing, I think it's appropriate that we do also. Any details around the testing, sir? Like where, when? It'll be announced. We have testing. Por su parte, el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, hablaba este jueves con periodistas sobre la última orden de Trump de que se vuelvan a probar las armas nucleares. Decía Vance, obviamente tenemos un gran arsenal. Los rusos también tienen un gran arsenal y los chinos tienen un gran arsenal nuclear. Decía Vance, a veces hay que probarlo, hay que asegurarse de que todo funciona correctamente. We have a big arsenal, obviously. The Russians have a large nuclear arsenal. The Chinese have a large nuclear arsenal. Sometimes you've got to test it to make sure that it's functioning and working properly. We've been working very closely, even with nations that we don't have the best relations with, to try to limit nuclear proliferation. The president's going to keep on working on that, but it's an important part of American national security to make sure that this nuclear arsenal we have actually functions properly, and that's part of the testing regime. To be clear, we know that it does work properly, but you got to keep on top of it over time, and the president just wants to make sure that we do that. En las últimas horas hablaba también en este sentido el secretario de Guerra de Estados Unidos, Hegseth, explica esta reanudación de pruebas nucleares, dice que necesitan una disuasión nuclear que sea creíble. Mientras tanto, Rusia ha comenzado a utilizar el misil de crucero 9M729 contra Ucrania, un arma capaz de transportar una ojiva nuclear. Así lo confirmaba el ministro de Asuntos Exteriores, Andrei Sybiha. Se encontraron restos de este misil tras el ataque del 5 de octubre contra la aldea de Lapaivka, en la región de Lviv. Fue este misil el que impulsó a Trump a retirar a Estados Unidos del tratado INF en 2019. En aquel entonces, Washington afirmó que este misil violaba el tratado y podía volar más allá del límite de 500 kilómetros. Moscú lo negó. Ahora existe confirmación en combate. El misil habría recorrido más de 1.200 kilómetros. Los expertos estiman que su alcance podría estar en 2.500. Los lanzamientos regulares comenzaron el 21 de agosto, pocos días después de la reunión entre Trump y Putin en Alaska. Desde entonces, Rusia ha lanzado 23 de estos misiles, además de 2 lanzamientos anteriores realizados en 2022. Los analistas occidentales ven el uso de este misil por parte de Rusia como una señal directa a Europa, que está dentro del alcance de ataque. Por su parte, el representante del Kremlin, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, respondía a estas advertencias nucleares de Estados Unidos. Dice que Rusia no ha hecho pruebas con el Burevestnik. Escuchamos a Peskov. Трамп в своем заявлении упомянул о том, что другие страны занимаются, дескать, испытанием ядерного оружия. До сих пор нам не было известно, что кто-то занимается испытанием. И если каким-то образом имеется в виду испытание буревестника, то это не является ядерным испытанием никоим образом. Все страны занимаются развитием своих систем обороны, но это не является ядерным испытанием. Вот, поэтому здесь, США суверенная страна, она имеет право на суверенные решения. Además, les contamos que Estados Unidos canceló una cumbre planeada en Budapest entre el presidente Donald Trump y el presidente ruso Vladimir Putin, después de que Rusia mantuviera una postura firme sobre demandas estrictas relacionadas
con Ucrania, es lo que informa Financial Times este viernes. Según el periódico, la decisión se produjo después de una tensa llamada entre los principales diplomáticos de ambos países. Reuters también hablaba de esta información, mientras que la Casa Blanca no ha respondido. Los planes para la cumbre en Budapest este mes se pusieron en espera después de que Moscú insistiera en sus demandas, que incluían que Ucrania cediera más territorio como condición para un alto el fuego. Mientras tanto, la retórica más dura por parte de Donald Trump hacia Rusia por el conflicto en Ucrania se ha suavizado drásticamente, es lo que reporta Fox News. Tras semanas de mensajes contundentes y muestras de apoyo a Ucrania, el presidente de Estados Unidos ha reducido notablemente su implicación en los esfuerzos por poner fin a las hostilidades. El giro que dejó a sus aliados europeos con incertidumbre sobre su estrategia final comenzó hace 2 semanas con la visita de Zelensky a la Casa Blanca, donde muchos esperaban que Trump aprobara la entrega a Ucrania de los misiles de largo alcance Tomahawk. Sin embargo, esa autorización nunca llegó. El cambio de rumbo se hizo aún más evidente tras la decisión de reducir las cantidades de tropas de Estados Unidos desplegadas en el flanco oriental de la OTAN y retirar un contingente militar de Rumanía. Aunque Trump restó importancia a este paso, calificándolo de no muy significativo, sus aliados europeos lo interpretan como una señal de repliegue estratégico. Además, les contamos que los ataques rusos han dañado subestaciones nucleares en Ucrania, lo que ha llevado al Organismo Internacional de Energía Atómica a emitir una advertencia crítica. El suministro eléctrico a 3 centrales nucleares se ha visto afectado tras los ataques rusos de este jueves. El OIEA, la Agencia Internacional de Energía Atómica, informaba que los equipos de la central nuclear del sur de Ucrania y la central nuclear de Melnitsky comunicaron que las plantas habían perdido el acceso a una de sus líneas eléctricas. Kiev afirma que Rusia ha atacado a Ucrania con un misil de crucero cuyo desarrollo secreto llevó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a poner fin a un pacto de control de armas nucleares con Moscú en 2019. Andrei Sybiha, el ministro de Asuntos Exteriores, afirmaba que Rusia había empezado a utilizar el misil 9M729 lanzado desde tierra. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, anunciaba este viernes la firma de un pacto de defensa de 10 años con su homólogo indio. Hegseth lo describía como una piedra angular para la estabilidad y la disuasión regional. Dijo en X que el acuerdo marco de defensa mejora la coordinación, el intercambio de información y la cooperación tecnológica entre Estados Unidos e India. Decía, nuestros lazos de defensa nunca han sido más fuertes. En este contexto les contamos que altos funcionarios de la actual administración de Donald Trump, entre ellos Stephen Miller, Marco Rubio, Kristi Noem y Pete Hegseth, se han trasladado a viviendas en bases militares en el área de Washington, D.C. como medida de seguridad frente al aumento de las protestas, el acoso online y las amenazas de violencia política. De acuerdo con un informe de The Atlantic, al menos 6 altos cargos del gobierno se encuentran viviendo en instalaciones bajo control del Departamento de Defensa. La decisión responde a un incremento sostenido de hostigamiento y manifestaciones frente a sus residencias privadas, que en algunos casos incluyeron la difusión pública de sus direcciones. Stephen Miller, actual subjefe de personal de la Casa Blanca, abandonó su vivienda en Arlington tras las protestas y se mudó a una residencia dentro de una instalación militar cercana. Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional, también dejó su apartamento en el centro de Washington y se reubicó en la base conjunta Anacostia-Bolling, en el alojamiento reservado tradicionalmente al comandante de la Guardia Costera. Por su parte, Marco Rubio, el secretario de Estado, y Pete Hegseth, el secretario de Defensa, residen temporalmente en Fort McNair, una zona conocida como Generals Row, a orillas del río Anacostia. Fuentes citadas por The Atlantic aseguran que las medidas fueron adoptadas de forma coordinada tras recomendaciones de seguridad interna. El fenómeno ha sido descrito por los analistas como un reflejo alarmante de la creciente polarización política en Estados Unidos. La convivencia de figuras civiles dentro de instalaciones militares es algo inusual, incluso en los tiempos de tensión, subraya el clima de inseguridad que atraviesa la capital. Pendientes precisamente de Estados Unidos de si retira o no a sus tropas de Europa del Este de la tensión con Venezuela. Vamos a hacer una pausa, 2 minutos, enseguida más información. Negocios Televisión.
blockchain es una tecnología basada en una cadena de bloques de operaciones descentralizada y pública. Esta tecnología genera una base de datos compartida a la que tienen acceso sus participantes, los cuales pueden rastrear cada transacción que hayan realizado. Para que se hagan una idea, es como un gran libro de contabilidad inmodificable y compartido que van escribiendo una gran cantidad de ordenadores de forma simultánea. El modelo más antiguo de una blockchain se creó a principios de la década de los 90, cuando el científico informático Stuart Haber y el físico Scott Stornetta emplearon técnicas criptográficas en una cadena de bloques como una manera de proteger documentos digitales contra la manipulación de datos. La tecnología blockchain se suele utilizar de transacciones de criptomonedas, pero es apta para muchos otros tipos de datos digitales y puede aplicarse a una amplia gama de casos de uso. La diferencia que hay entre blockchain y una red centralizada, es decir, un servidor tradicional que almacena datos, es que la red de blockchain se ejecuta en múltiples ordenadores distribuidos por todo el mundo y no en un sitio único. Esto hace que la red blockchain presente una serie de ventajas como la privacidad, la descentralización o la no dependencia de un ejecutor centralizado o la seguridad. Hay 4 tipos de blockchain. Por ejemplo, hay una blockchain pública, también conocida como sin permisos, que es aquella en la que cualquiera puede participar sin restricciones. Suele ser la más común en las criptomonedas. También hay blockchains privadas, que permite a las organizaciones establecer controles sobre quién puede acceder a ella. Hay blockchains híbridas que combinan las características de las dos anteriores. Las organizaciones pueden establecer un sistema privado basado en permisos junto a uno público sin ellos. Y por último, también hay blockchains federadas, cuando el proceso de consenso es controlado por un conjunto preseleccionado de... Seguimos en Negocios Televisión, seguimos mirando a las últimas horas. Pendientes de Estados Unidos, les contamos que planea retirar parte de sus tropas estacionadas en Bulgaria, Hungría y Eslovaquia a mediados de diciembre de 2025. Es al menos lo que informa el medio ucraniano Kiev Post, que cita fuentes en varios países miembros de la OTAN. De acuerdo con la publicación, esta medida forma parte de un ajuste estratégico más amplio en la postura militar de Washington en Europa del Este. Este repliegue, descrito como parcial y planificado, busca optimizar los recursos del Pentágono y refleja la creciente confianza de la administración Trump en la capacidad de los aliados europeos para asumir mayor responsabilidad en su propia defensa. Fuentes diplomáticas consultadas por Kiev Post señalaban que la decisión se discutió en varias reuniones de alto nivel dentro de la Alianza Atlántica. En ellas, representantes de Estados Unidos argumentaron que las Fuerzas Armadas europeas han incrementado notablemente su preparación y coordinación en los últimos años, especialmente tras el refuerzo de las fronteras orientales durante el conflicto en Ucrania. Medios regionales, por ejemplo en Bulgaria, también han confirmado que el Pentágono ha notificado a los gobiernos de los 3 países sobre este traslado gradual de unidades estadounidenses a otras bases dentro del continente o de regreso a territorio norteamericano. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pedía a los senadores republicanos que eliminaran la obstrucción parlamentaria para poner fin al cierre del gobierno. En una publicación en True Social, Trump escribía que ha llegado el momento de que los republicanos jueguen su carta a Trump y opten por lo que denomina la opción nuclear. Decía, hay que eliminar el filibusterismo y eliminarlo ya. Hace poco tiempo los demócratas, mientras estaban en el poder, lucharon durante 3 años para lograr esto, pero no pudieron conseguirlo debido a los senadores Joe Manchin de Virginia Occidental y Kyrsten Sinema de Arizona. El presidente de Estados Unidos afirma que eliminar la obstrucción parlamentaria es necesario porque los demócratas son lunáticos desquiciados que han perdido todo sentido de la sabiduría y la realidad. El vicepresidente J.D. Vance advierte que sería desastroso para la industria aérea que el cierre del gobierno continuara hasta el Día de Acción de Gracias. Delta Airlines pedía este jueves al Congreso de Estados Unidos que reabra el gobierno y pague a los controladores de tráfico aéreo. El gobierno del presidente Trump, que está evaluando la opción de realizar ataques aéreos contra instalaciones militares venezolanas, es decir, puertos, aeródromos y bases navales, que según fuentes oficiales de Estados Unidos son utilizadas para
el narcotráfico. La operación forma parte de una estrategia más amplia de presión contra Nicolás Maduro y su régimen, con el objetivo de enviarle un mensaje claro que deje el poder o enfrente consecuencias militares. Según los funcionarios de Estados Unidos al tanto de la política, aunque Trump todavía no ha tomado una decisión final, las ubicaciones bajo consideración incluyen puertos y aeródromos controlados por Venezuela con presunta vinculación al tráfico de drogas. La administración ha intensificado además su presencia militar en el Caribe, llevando a cabo misiones de bombardeo y reconocimiento cerca de la costa venezolana para evaluar las defensas aéreas de Caracas, que incluyen sistemas rusos como los S-300. Precisamente sobre la situación en el Caribe hablaba el secretario de Guerra de Estados Unidos, Hegseth. Anuncia que Trump está revivando la idea de que su propio patio trasero también es importante para Estados Unidos. Trump is reviving the idea that our own backyard is significant. We've allowed the poisoning of the American people for far too long. It's frankly self-defense. It's self-defense to understand that narco-terrorists, designated terrorist organizations, should not be able to operate with impunity in those waters. So this surge is intentional and ongoing, and we hope that ultimately it clears out, changes the dynamic in our own hemisphere. So I'm obviously not going to talk about the particulars of why troops are where in every circumstance, but they've got a clear mission. Con la atención puesta también en el conflicto en la Franja de Gaza, que este jueves será el mayor punto de polémica en la comparecencia pública del canciller alemán Friedrich Merz, de visita oficial en Ankara y con su anfitrión, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Así chocaban Merz y Erdogan sobre la situación en Gaza. Sayın Şansölye'nin bir konusuna maalesef katılamıyorum. O da şudur. Hamas'ın elinde bombalar yok. Hamas'ın elinde nükleer silah yok. Ama bu silahların hepsi İsrail'in elinde mevcut var ve İsrail bu silahları kullanarak örneğin dün akşam yine bu bombalarla özellikle Gazze'yi vurmuştur. Bunları Almanya olarak sizler görmüyor musunuz? Almanya olarak bunları takip etmiyor musunuz? Federal hükümet İsrail devletinin kurulmasından beri İsrail'in yanındadır, bu ülkenin yanında. Bu ülke milyonlarca Yahudi için sığınabilecekleri bir ülke haline geldi. Holocaust'u yaşamış olan birçok insan İsrail'e göç etmiştir ve bu nedenle Almanya her zaman İsrail'in yanında duracak. También les contamos que un vuelo de JetBlue que se dirigía a Nueva Jersey desde México realizó un aterrizaje de emergencia en Tampa, en Florida, después de una caída de altitud que dejó a varios pasajeros heridos, es lo que informa ABC News citando a la aerolínea. Algunos pasajeros fueron trasladados a un hospital tras el aterrizaje. Los pilotos comunicaron a los controladores aéreos que al menos 3 pasajeros resultaron heridos, posiblemente con laceraciones debido a un fallo en el control de vuelo. Decía, nuestro equipo ha retirado la aeronave de servicio para su inspección y llevaremos a cabo una investigación exhaustiva para determinar la causa, es lo que apuntaba JetBlue en un comunicado. Decía que la seguridad de sus clientes y tripulantes es siempre su máxima prioridad y trabajará para apoyar a los afectados. También les contamos que la Comisión Europea, en coordinación con los gobiernos nacionales y la OTAN, está elaborando un plan para facilitar el traslado rápido de tropas y armamento pesado por todo el continente, ante la opción de una escalada militar con Rusia, es lo que informaban fuentes europeas a Financial Times. Entre las propuestas en estudio figura la creación de un sistema compartido de movilidad militar que permitiría a los países miembros acceder a camiones, vagones de tren y transbordadores diseñados para transportar tanques y artillería pesada a través
través de las fronteras europeas. De acuerdo con las fuentes, el plan está inspirado en el modelo de recursos comunes de la Unión Europea para combatir incendios forestales. Sin embargo, este nuevo esquema sería mucho más complejo debido a que los distintos medios de transporte, como aviones, trenes y camiones, pertenecen en su mayoría a empresas privadas o están bajo contratos de los ejércitos en lugar de ser de propiedad estatal. Un borrador del grupo ferroviario CER advierte que trasladar una división ligera, es decir, entre unos 15.000 soldados y 7.500 vehículos, requeriría de hasta 200 trenes con 42 vagones cada uno, lo que equivale a 8.400 vagones cargados. Además, estos vagones deberían soportar una carga mínima de 22,5 toneladas por eje, una capacidad muy superior a la de los trenes comerciales. En Europa, precisamente, la vicepresidenta de la Comisión Europea encargada de la política digital, Henna Virkkunen, se reunirá este viernes con el actual consejero delegado de la empresa de propiedad china Nexperia para abordar la crisis de la escasez de chips que se ha desatado desde que Países Bajos interviniera la compañía. El encuentro seguirá a las reuniones que Virkkunen mantuvo este jueves por videoconferencia con diversas empresas del sector de semiconductores, como por ejemplo la alemana Infineon, la franco-italiana ST Microelectronics y la neerlandesa NXP, es lo que informaba la propia vicepresidenta en las redes sociales. Virkkunen conversaba también con la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles, que ayer mostraba su creciente preocupación por la inminente interrupción de la producción de vehículos en Europa tras la crisis de Nexperia. El encuentro entre Virkkunen y Talger se producirá en paralelo a las reuniones a nivel técnico que la Comisión Europea va a mantener con representantes del gobierno chino, también este viernes en Bruselas. Miramos también a la NASA, y es que el astrofísico Avi Loeb, reconocido por su trabajo en cosmología y cuerpos interestelares, aseguraba que la mejor fotografía de un objeto interestelar que sostiene que podría ser una nave alienígena nunca ha sido publicada por la NASA, pese a que él lo solicitó oficialmente. Este objeto extraterrestre sería el cometa 3 del que habla todo el mundo en la actualidad. Precisamente esta misma semana teníamos a Avi Loeb. Nos decía esto sobre si es o no una tecnología extraterrestre. Yeah, so one way to explain the size of, the big size of 3A Atlas, which is a big problem for a natural object, is to say that maybe it was not drawn from the inventory of rocks in interstellar space, because there is just not enough rocky material in interstellar space to deliver a rock that is bigger than 5 kilometers once per decade to the inner solar system. You would expect to get such a big rock once per 10,000 years or longer. So one way to resolve that is to say, well, maybe it was targeting the inner solar system because it's a technological object that is doing some reconnaissance. El 3I Atlas, que es el tercer cuerpo interestelar detectado en nuestro sistema solar y durante los últimos meses habría estado desplazándose por esta región de la galaxia. En este momento se encuentra en su punto más cercano del Sol, unos 209 millones de kilómetros. Se espera que en un par de meses alcance su punto más próximo a la Tierra dentro de su trayectoria prevista. Eso significa que pasará a unos 273 millones de kilómetros de distancia. Sí, efectivamente se trata de lo que parece un objeto similar a un cometa que proviene de muy lejos. Sin embargo, esta teoría que impera en el mundo de la astronomía en la actualidad no es la que apoyan todos los especialistas. El astrofísico de Harvard sugiere que existe entre un 30 y un 40% de opciones de que 3I Atlas no sea un objeto formado de manera natural. Afirmaba que podría tratarse de una nave extraterrestre potencialmente hostil, una hipótesis que varios expertos, entre ellos Brian Cox, ya descartaron. También pendientes de Europa, mirando al Banco Central Europeo, que mantenía los tipos de interés en el 2,15%. Mantuvo los tipos sin cambios en su tercera reunión consecutiva, lo que refleja la confianza en la solidez económica de la zona euro y la continua disminución de las presiones inflacionistas. En sus declaraciones posteriores a la reunión, la presidenta del BCE destacaba que se encuentra en una buena posición y mantiene su compromiso de adoptar todas las medidas necesarias para preservar dicha estabilidad. Señala que el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Estados Unidos y el alto el fuego en Gaza han mitigado los peligros. Echando un vistazo
echando un vistazo a los riesgos. El acuerdo de comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos se mantiene. Se ha anunciado recientemente el alto al fuego en Oriente Medio y hoy hemos visto avance en las negociaciones entre China y Estados Unidos que mitigan algunos de los riesgos del crecimiento económico. No obstante, la presidenta del BCE recuerda que otro de los principales desafíos es el impacto que tendrá sobre la inflación los aranceles de Donald Trump, algo que lamentablemente, decía Lagarde, solo se sabrá con el tiempo. El comercio internacional se ha visto afectado debido a los aranceles recientes. Las exportaciones van a tener impacto debido a estas elevadas aranceles, pero los resultados de esto serán visibles con el tiempo. Precisamente el Banco Central Europeo, que informaba este jueves de que prepara la primera emisión del euro digital en 2029, una vez que se haya adoptado la legislación necesaria para ello. Se reunía en la ciudad italiana de Florencia para decidir sobre los tipos de interés y decía que la decisión definitiva del Consejo de Gobierno sobre si se emite o no un euro digital y en qué fecha se tomará después de que se haya adoptado la legislación. Si los legisladores europeos adoptan el reglamento relativo a la instauración del euro digital en 2026, el BCE podría realizar un ejercicio piloto y operaciones iniciales desde mediados de 2027. El BCE y los bancos centrales nacionales deberían estar preparados para una posible primera emisión del euro digital en 2029. El BCE considera que la necesidad de un medio de pago digital público como complemento del efectivo es cada vez más urgente a medida que el número de pagos en efectivo disminuye. Este es el último mensaje de Lagarde sobre el control total sobre el euro digital en Europa. Deberíamos promover también la integración del mercado económico, la unión bancaria, con un plan ambicioso para poder así rápidamente adaptar el establecimiento del euro digital. Desde los bancos centrales del euro digital mirando a la geopolítica, esta ruptura entre Trump y Putin, esta era nuclear abierta por parte del presidente de Estados Unidos. Vamos a hacer una pausa, 2 minutos y enseguida más análisis, más información. Negocios Televisión.